Que el Señor derrame mil bendiciones. Que el Señor dé unción, gracia y derrame una paz especial sobre cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos directo a la palabra hoy y vamos a tocar un tema bien interesante. Y quiero que tú en el lugar donde estés tengas tu Biblia preparada. Ahí en tu casa, en tu lugar de trabajo, donde veas este mensaje, trata de tener la Biblia, la palabra de Dios en tus manos, para leer de tu propia, directamente la palabra de Dios. Vamos a ver hoy en el Evangelio de Juan, del capítulo 18, versículo 28 en adelante. Del versículo 28 al 32 vamos a ver el contexto de lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Tanto a ti como a mí el Señor quiere enseñarnos hoy. Y no hay mejor forma para enseñarnos que a través de su palabra. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28 al 32. Dice la palabra del Señor: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, los judíos que llevaban a Jesucristo, y así poder comer la Pascua. Tremendo la religiosidad, ¿cierto? No es tema de hoy, pero ellos no entraban al pretorio romano para no contaminarse y estaban llevando a Jesucristo a que lo crucificaran. ¿Se dan cuenta de lo que es la religiosidad? Dice el versículo 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos llevaban a Jesús. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea que ellos iban con la intención de que lo mataran a Jesucristo, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Ese es el contexto de lo que viene ahora. Porque en los versículos que viene, Pilatos, el gobernador romano, Poncio Pilatos, hace 5 preguntas. Las 4 iniciales tienen como consecuencia la 5ª pregunta. Y ahí es donde vamos a enfatizar. Dice el versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, primera pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesucristo le contesta en el versículo 34, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Versículo 35, Pilato responde: ¿soy yo acaso judío? Segunda pregunta de Pilato: tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Tercera pregunta. Nuevamente Jesús le responde de una forma tan sabia que lleva a Pilato a esa 5ª pregunta. Dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos, para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he enviado y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y atentos a esta última pregunta de Pilato, le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero enfoquémonos en esa pregunta de Poncio Pilato, el gobernador romano. ¿Qué es la verdad? Esa 5ª pregunta es consecuencia de las 4 preguntas anteriores y de la respuesta de Jesús. ¿Qué es la verdad? Y salió tremendo. Si Poncio Pilato se hubiera quedado un momento más, hubiera recibido esa respuesta que todos necesitamos recibir, principalmente en estos tiempos donde hay un caos tremendo, donde hay una confusión física, espiritual, gubernamental, administrativa, de salud, de todo. Cuando Pilato le pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad? La Biblia dice que apenas él dijo esto, fue a hablar con los judíos y estaba al frente de la persona que podía darle la mejor respuesta.
y tristemente no reconocía quién era Jesús, quizás como muchos, desafortunadamente, hoy en día. Tremenda pregunta, ¿qué es la verdad? Y realmente la pregunta debía ser, ¿quién es la verdad? Pero Poncio Pilatos estaba ciego espiritualmente, sordo espiritualmente, desafortunadamente como muchos hoy en día. En este 2020 tenemos que aprender muchas cosas. Y el Señor a través de su palabra constantemente nos lleva a aprender. Atentos con esa pregunta, ténganla en su mente cuando Pilato le pregunta a Jesucristo, ¿qué es la verdad? Tomás, el discípulo, en Juan capítulo 14, el mismo evangelio de Juan capítulo 14, versículo 5, hace también una pregunta a Jesús. Esa pregunta nace de lo que Jesús le dijo del versículo 1 al versículo 4, y quiero leerlo. El Evangelio de Juan capítulo 14, versículos del 1 al 4, hablando Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere os prepararé lugar, vendré otra vez, la segunda venida de Cristo, y os tomaré a mí mismo para donde yo estoy, vosotros, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le hablaba Jesús a los discípulos. Y fíjense, interesante la pregunta que le hace Tomás en el versículo 5, capítulo 14 del Evangelio de Juan. Tomás pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tremendo. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás, como muchos tristemente hoy y desafortunadamente hoy, tenían a Jesucristo al frente y no reconocían realmente quién era Jesús. Hoy en día hay mucha gente que ha escuchado el Evangelio, que ha escuchado predicaciones, que ha ido a iglesias muchas veces, pero no reconocen quién es verdaderamente Jesús. Tomás le preguntó, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y tenía al frente a Jesucristo y no le reconocía. El gobernador romano preguntó, ¿qué es la verdad? El discípulo Tomás preguntó, ¿cómo sabremos el camino? Interesante. Un joven rico en Mateo capítulo 19, versículo 16. Mateo 19, versículo 16 dice la palabra del Señor, que un joven rico llegó donde estaba Jesús. Dice el versículo 16, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Escuchen la pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Un hombre que pensaba que haciendo cosas tendría la vida eterna. Las obras son consecuencia de creer, de la fe, pero las simples obras no dan la salvación. Pero quiero enfatizar en la pregunta de él, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Igualmente que hoy día, desafortunadamente, ese joven rico tenía todo. Tenía una estabilidad económica, tenía muchas cosas. Y tenía a Jesús al frente. Y aún no le reconocía. Él le preguntó, ¿qué debo hacer yo para tener la vida eterna? Y es interesante, 3 preguntas de 3 personas diferentes. El gobernador romano preguntó, ¿qué es la verdad? El discípulo Tomás dijo, ¿cómo podremos saber el camino? Y el joven rico, ese joven rico preguntó, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? 3 preguntas que si la entendemos verdaderamente puede cambiar el lugar donde tú y yo vayamos a pasar nuestra eternidad. Así de importantes son estas 3 preguntas. Y esas 3 preguntas fueron consecuencia de lo que Jesús hizo antes de que preguntaran esas preguntas, valga la redundancia. Tremendo. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es el camino? Y en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, está la respuesta. Y quiero que no te distraigas con nada.
porque esta respuesta puede cambiar tu vida, así como ha cambiado mi vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, está la gran respuesta que necesitamos escuchar hoy y que el mundo necesita escuchar hoy. Dice Jesús: yo soy el camino. Aquella pregunta que le hacía Tomás, ¿cuál es el camino? Lo tenía al frente Jesucristo de Nazaret. Él dice: yo soy el camino. Cuando Pilato preguntaba qué es la verdad, realmente debía preguntar quién es la verdad. Lo mismo Tomás debía preguntar quién es el camino. Jesucristo le responde a Tomás, dice: yo soy el camino. Le responde al gobernador romano, dice: yo soy el camino y la verdad. Y le responde a ese joven rico que le dijo: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Tremendo. El camino, la verdad y la vida no es un qué, no es un cuál, no es un qué debo hacer, es una persona. Y es la persona de Jesucristo, ese que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por ti y por mí. Aquel que resucitó al tercer día y ascendió después de estar un tiempo aún todavía acá y está sentado a la diestra del Padre. Ese mismo que vendrá por segunda vez como juez, ya no como cordero. Ese mismo le respondió a estas tres personas en este versículo de Juan capítulo 14 versículo 6. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Esas tres, eso cubría las inquietudes que en algún momento pudo tener el gobernador romano, el discípulo Tomás y ese joven rico. El camino, la verdad y la vida no es una ideología. En este 2020 que se está moviendo tanta ideología política, religiosa, espiritual, y que el reino de las tinieblas se ha movido de tal forma que tiene a mucha gente, aún a la iglesia de Cristo, gran parte de ella confundida, pensando lo que no debe pensar, creyendo lo que no debe creer. No es una ideología. La verdad, el camino y la vida no es una ideología. No es un movimiento político. No importa si tú eres de izquierda o eres de derecha o eres del centro o de arriba o de abajo. No es un pensamiento de un hombre. Es Jesucristo nuestro Señor. Nuestro Señor, el Salvador, quien consumó su obra en la cruz del Calvario. No busques el camino por otro lado, diferente a Jesús. No busques la verdad por otro lado, diferente a Jesús. No busques la vida por otro lado, diferente a Jesús. No la vas a encontrar. Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra del Señor. Juan, capítulo 1, versículo 4, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, hablando de Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor. Segunda carta a Timoteo, hablando Pablo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Hay muchos versículos que nos confirman y nos respaldan eso que dijo Jesucristo: yo soy la vida, el camino, la verdad y la vida. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice la palabra del Señor: el que tiene al Hijo tiene la vida. Nos confirma que Jesucristo es la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si tú estás buscando una vida eterna en otra cosa, estás perdiendo el tiempo. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 17, dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 17. Vamos a leerlo. Dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y el gobernador romano preguntó: ¿pero qué es la verdad? Él no entendía qué es la verdad, como muchos hoy en día no entienden. No qué es la verdad, sino quién es la verdad. No entienden cuál es el camino, sino quién es el camino. No entienden qué debo hacer para la vida eterna, sino quién es la vida eterna. Salmo 25, versículo 8, dice la palabra, dice el salmista, capítulo 25 de los Salmos, versículo 8: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino.
Y nuestro Señor Jehová de los ejércitos, Dios Padre, envió a su Hijo a morir por ti, a morir por mí, para perdonarnos, para redimirnos, para darnos vida eterna. Y Él dice que Él fue el Cordero que fue enviado para quitar el pecado del mundo. Y el Salmo capítulo 25 versículo 8 dice: bueno y recto Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Todos somos pecadores. Algunos hemos sido redimidos y justificados en la cruz del Calvario. Quiero decirte para terminar: no busques, no lo hagas, no busques la verdad, el camino y la vida en alguien diferente a Jesús. El Hijo de Dios, su Espíritu mora, el Espíritu del Padre, del Hijo, esa Trinidad perfecta mora en los verdaderos creyentes. No lo busques en otro lugar. Si lo intentas buscar en otro lugar, o en un hombre, o en una ideología, o en una tradición religiosa, y quiero repetirte, si tú o yo lo intentare buscar, el camino, la verdad y la vida en un hombre, en una ideología, en una tradición religiosa, en un partido político, aún en cosas tan mundanas, tan superficiales como los deportes o cosas así. Si tú lo estás buscando de esa forma, yo te digo algo, porque la palabra me respalda. Esa verdad será una mentira. Ese camino será una trampa. Tú no has caminado por algún lugar donde de pronto llegas y hay un punto muerto y no hay más para donde coger. Si buscas un camino diferente a Jesucristo, ese será el fin. Si buscas una verdad diferente a Jesucristo, esa verdad tarde o temprano se convertirá en una mentira. Y si buscas la vida en algo diferente a Jesús, esa vida se convertirá en tu perdición. Esa vida no te llevará a la vida eterna, sino a la muerte eterna. Quiero que recuerdes, para terminar, Juan capítulo 14 versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Cierra tus ojos donde estás y, si tú quieres, repite esta oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Yo he escuchado a este predicador y he escuchado que tú eres el camino, eres la verdad y la vida. Y yo lo he estado buscando en muchos lugares y a través de muchas personas, y no he conseguido lo que quiero conseguir. Perdóname, quiero recibirte como mi Señor en mi corazón. Confieso que tú eres mi Salvador y que de ahora en adelante quiero caminar de acuerdo a tus principios. Te recibo como mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta sencilla oración, simplemente has abierto tu corazón para que el Señor, a través de su Espíritu, toque tu corazón y empiece a tratar contigo. No es religiosidad, no es tradición. Simplemente el único camino, no uno más, el único camino es Jesús de Nazaret. La única verdad, no una más, es Jesús de Nazaret, Jesucristo nuestro Señor. Y la vida eterna solamente la vamos a tener a través de Él. Tenlo bien en cuenta y medita en ello, porque eso puede marcar dónde pasarás la eternidad. Dios te guarde, Dios te abra tu entendimiento y Dios te proteja. La Iglesia Monte Tabor te saluda y te manda 1000 bendiciones. Gracias.